Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver algunos ejercicios del trabajo práctico de gabinete número 6. Empecemos. Tenemos este amplificador hecho con JFET, al cual hay que calcularle la ganancia de tensión, la ganancia, bueno, todos los parámetros que ya habíamos visto en el práctico equivalente, pero con BJT. Es decir, ganancias, impedancias, lo mismo de siempre, ¿cierto? Bien, la cuestión acá es que no vamos a hacer el análisis tradicional que se hacía en dispositivos electrónicos, sino que vamos a ir un paso más allá y encontrar expresiones de diseño que nos faciliten el proyecto de este tipo de circuito, ¿cierto? Entonces, acá el circuito de la figura dice calcular las ganancias e impedancias, luego repetir el cálculo, pero considerando la RDS, esta RDS es la impedancia de salida propia del transistor, y ver si variaron de forma apreciable los parámetros de la etapa. ¿Y cómo es esa variación respecto a la que se obtiene cuando no hay ninguna RS para la operación dinámica? Bueno, esa última pregunta hace referencia al ejercicio 1, que ya está resuelto en la guía. Así que eso, lo único que tenía que hacer es corroborar a ver qué sucedió. Bien, resolvamos esto. Bueno, ¿qué hay que hacer en el análisis dinámico? Primero hay que calcular el punto de trabajo, ¿cierto? Eh, Hay que calcular el punto de trabajo. Con eso hallamos los parámetros dinámicos de la etapa, es decir, cómo lo sacamos. Y haciendo el análisis estático, hallamos el punto de trabajo, es decir, I de Q, BGSQ, BDSQ, toda la cuestión. Y con ello sacamos, tenemos BDSQ, BGSQ. Con eso podemos sacar la transconductancia, que en este caso se calcula como un JFET, la podemos calcular de esta manera. 2 veces I de CS dividido BP en valor absoluto por raíz de I de Q dividido I de CS. ¿Qué más? RDS la podemos calcular así con la tensión de Ehrlich, que es la que sacan en el ejercicio anterior. BA más BDSQ, todo eso dividido la corriente. Sacando todos esos parámetros podemos plantear el circuito equivalente del transistor y después eso reemplazarlo en el circuito de corriente alterna de todo, o sea, del amplificador. Bueno, entonces planteamos el circuito de SA. Hacemos el circuito de SA y de SA. ¿Qué hay que hacer primero? Identificar la configuración. Fíjense, la señal por qué terminal ingresa, por la compuerta, por qué terminal se extrae, por el drenaje. Así que esto es una configuración de surtidor común. Entonces ya sabemos que el transistor más o menos ya va a quedar de esta forma dispuesto. Va a quedar así, así. Ahora lo que hay que ver es qué resistencias quedan para corriente alterna. Para corriente alterna es C3 desacopla a RC2 y por lo tanto queda solamente RC1 en el surtidor. Entonces tenemos RS1 puesto a masa. Después, en el drenaje, el capacitor C2 acopla la resistencia de carga y RD a través de la alimentación queda puesta a masa. Después, por el lado de la entrada, R1 y R2 quedan puestas a masa. Fíjense, R2 ya está puesta a masa y R1 a través de la fuente de alimentación para alterna queda en paralelo con R2 y están puestas a masa ambas. Y el capacitor C1 acopla la fuente de señal. Entonces esto va a terminar quedando así. Esto va a ser RD en paralelo con RL. Ahí tenemos la salida y después acá vamos a tener la RG, que va a ser el paralelo entre R1 y R2 y la fuente de señal. Esto es RSIG, BSIG. Listo, acá tenemos la tensión de entrada. Perfecto.
Listo. ¿Qué más? Bueno, recordemos el modelo de pequeña señal propio del transistor, que nos dice que entre compuerta, surtidor, no hay nada, o sea, está circuito abierto. Y después entre drenaje y surtidor hay una fuente de corriente dependiente de la tensión de compuerta fuente y nada más, que apunta hacia el drenaje. Perfecto. Este es el circuito equivalente del transistor, ignorando por supuesto los efectos de la resistencia de salida propia del transistor. ¿Por qué entre compuerta y surtidor hay un circuito abierto? Y porque recuerden que esto tiene una juntura polarizada en inverso, por lo tanto ahí la resistencia tiende a ser muy grande, tendiendo a infinito. Y bueno, directamente aproximamos eso a que hay un circuito abierto entre compuerta y surtidor. No vamos a entrar mucho en detalle porque acuérdense que todos esos conceptos básicos ya los vimos en la materia de dispositivos electrónicos. No viene al caso que hagamos un análisis riguroso de eso. Bien, entonces acá cómo va a quedar el circuito, y más o menos igual. Acuérdense que acá eso es compuerta, eso es drenaje, esto es surtidor. Y bueno, planteamos de nuevo el circuito. ¿Cómo va a quedar? Esto es RSIG, esto es RG, esto es compuerta, esto es surtidor, tengo RS1, después la fuente de corriente que apunta hacia el surtidor, tengo el drenaje, tengo RD en paralelo con RL, es opuesto a masa, y esto vale GM por VGS. ¿Y VGS dónde está? Acá. GM VGS. Perfecto. Ya está, fíjense. Este es el circuito final de pequeña señal para este amplificador. ¿Qué ve ahí? Listo. Ahora, fíjense un detalle. ¿Acaso esto no se parece mucho a la misma configuración, al mismo esquema, pero realizado con BJT? ¿Cuál es la diferencia? Que acá, entre base y emisor, digamos de alguna manera, o sea, con puerta fuente, teníamos la resistencia RP, que esa resistencia para el FET es infinita, se considera infinita. Entonces, sabiendo eso, es lógico que, por ejemplo, la ganancia de tensión, que es B0 sobre BI, tenga el mismo formato que habíamos obtenido en esa ocasión. Entonces acá va a ser GM por RD en paralelo con RL dividido 1 más GM más 1 sobre RP por RC1. Ahí va R1, etc. ¿No es cierto? Entonces RP acá en realidad sería RGS. RGS, ¿cuánto vale? Infinito. Entonces todo esto se fue y lo único que me va a terminar quedando va a ser, acá me olvidé el menos, menos GM por RD en paralelo con RL más 1 más GM dividido 1 más GM por RC1. Perfecto. Listo. Ya tenemos nuestra expresión de ganancia de tensión. Esto solamente lo hago a los fines de que vean que no es tan difícil como parece. Lógicamente ustedes tienen que hacer la deducción para que entender de dónde sale todo esto. Yo no la hago porque si no el video se hace muy extenso, pero trato de darles más o menos una guía como para que lo puedan resolver por su cuenta. Bien, ya tenemos eso. ¿Qué más? Tenemos que tratar de simplificar esta expresión, a ver qué pasa. Bueno, matemáticamente podríamos hacer o contemplar la posibilidad de que GM por RC1 sea mucho mayor que 1 y por lo tanto ahí se me cancela los GM y me queda RD en paralelo con RL sobre RC1.
Eso sería lo ideal. Y de hecho eso es lo que termina sucediendo en amplificadores de emisor común con resistencia de emisor para señal cuando hacíamos con BJT, ¿cierto? Pero acá no siempre se puede hacer eso, muy rara vez se puede hacer. ¿Por qué? Porque la GM de un BJT suele ser mucho más grande que la GM de un FET. ¿Eso qué implica? Y que la ganancia que se puede desarrollar con un amplificador con FET no es muy buena. Por lo tanto, esta expresión no se puede generalmente simplificar porque después, cuando lo llevemos a la práctica, no se va a terminar verificando esa aproximación, esa simplificación. Entonces, esta es nuestra máxima expresión de diseño, o sea, hasta ahí nomás podemos llegar. Verifiquen esto que les digo, háganlo, hagan ese análisis y van a ver que no se cumple. ¿Qué más? Lo que sí se va a cumplir es que como la impedancia de salida propia de esta configuración es bastante alta, sobre todo cuando hay realimentación debido a RC1, suele ser muy alta. Sí se va a terminar verificando que, por ejemplo, la impedancia de salida sea igual a RD, o aproximadamente igual a RD. Y esa sí también va a ser nuestra expresión de diseño. Y va a ser válida esa. Va a funcionar. Esa sí funciona. ¿Qué más? Acá otro detalle. Fíjense que como RDS se considera infinita, primero, hay que usar el modelo de fuente de corriente controlada, es decir, este modelo. Porque acuérdense que también tenemos otro modelo, que es el modelo de fuente de tensión controlada, que es acá el mu por BGS. Esto es una fuente de tensión controlada. Perdón que puse mal la polaridad. Es así. Acá viene la RDS. Ahí el drenaje. Esto es el surtidor. Esto es la compuerta. Ese es el otro modelo, ¿cierto? Hay una relación entre el modelo de fuente de corriente y modelo de fuente de tensión, sí. Lo que pasa es que como si RDS es infinito, no puedo usar este modelo. Ese es el problema. Por eso es que cuando hagan esta parte de considerar RDS finita, y de hecho eso es lo que tendríamos que haber hecho primero. Eso es lo que tendríamos que haber hecho primero, perdón. Yo hice el segundo paso, perdón. Pero bueno, ya que estamos, lo vemos. ¿Cómo quedaría entonces? Bueno, el circuito quedaría más o menos igual. Acá vamos a tener la fuente de señal, la resistencia de la fuente de señal, RG. BI, toda la historia, RI. Esto es compuerta. Entonces, entre compuerta y surtidor no hay nada. Eso es obvio. ¿Qué más? Acá en surtidor está RC1 puesta a masa. Y después acá a surtidor viene apuntando una fuente de tensión controlada que vale mu por BGS. Y acá viene en serie la resistencia RDS. Y acá viene el drenaje. Acá viene RD en paralelo con RL. Y esta es la salida. Listo. Fíjense que no hay conexión entre el circuito de entrada y el circuito de salida. Por lo tanto, este circuito de salida es simplemente una fuente de tensión con resistencias en serie. Entonces, acá, ¿cómo puedo plantear la ganancia de tensión? Esto, por las dudas, les aviso, está resuelto en un... lo tengo resuelto en un PDF. Eso fíjense en la carpeta de Google Drive de la materia. Ya sea la de dispositivos electrónicos o la de electrónica aplicada, está en alguna de las dos, fíjense, ahí está todo esto resuelto, así que por eso tampoco es que me gasto mucho en hacer todo esto, lo tienen ahí paso a paso. Bien, obviamente esto es B0 sobre BI,
¿Cuánto vale B0? B0, fácil, es un simple divisor de tensión. B0 va a ser mu BGS por el paralelo RD en paralelo con RL, todo eso dividido sobre RC1 más RDS más el paralelo RD en paralelo con RL. Eso es B0. Todo eso tiene que ser dividido BI. BI a qué es igual? Y es igual a BGS más la tensión en RC1. Eso es BI. Más la tensión en RC1. BGS más la tensión en RC1. RC1 aquí va a ser igual a otro divisor de tensión. Acá guarda que hay un menos. Perdón, me comí ese menos. Va a ser igual a otro divisor de tensión. Va a ser igual a esto. Acá, ¿por qué puse negativo? Y porque acá la polaridad de la salida es esta. Y fíjense que es contraria a la que fuerza la fuente de tensión controlada esta. O sea, va en sentido contrario a la corriente. Por eso viene el menos. Ahora, abajo, acá, ¿dónde estábamos? BI es igual a BGS más BRC1. BRC1, ¿cómo lo calculo? Como un divisor de tensión. Y fíjense que ahí en ese caso, la tensión en RC1 coincide con la que impone la misma fuente de tensión controlada. Así que ahí me queda positivo esa tensión. Entonces aquí va a ser igual y a mu BGS, BGS por RC1 dividido la suma de todo ese chorizo que se ve ahí. Listo. Y bueno, acá empiezan a hacer distribuir, pasar, etcétera, y van a llegar a alguna expresión. A ver, ya que estoy lo hago. ¿O no? No, lo voy a dejar ahí. Pero fíjense que acá vamos a terminar de alguna manera llegando a esto otro que tenemos acá. Es lógico que lleguemos a eso porque ambos modelos están relacionados. O sea, no hay forma. ¿Se entiende? O sea, no hay forma que dé distinto. Porque son dos cosas que están representando lo mismo. Así que vamos a llegar a una expresión similar a eso. Obviamente mu, que es mu, es igual a Gm por R de S. ¿De dónde sale eso? Y de convertir a fuente de tensión la fuente de corriente que teníamos originalmente. Nada más. Bueno, creo que la impedancia de entrada, perdón. Falta la impedancia de entrada. Perdón, que faltaba la impedancia de entrada. Impedancia de entrada. Aquí va a ser igual. Fácil, igual a RG. Esto es buenísimo. Esto igual al paralelo entre las dos resistencias de puerta. ¿De qué me sirve esto? Es una maravilla, porque si yo tengo que establecer el valor de la impedancia de entrada de esta etapa, lo único que tengo que hacer es fijar los valores de R1 y R2. Ahora, R1 y R2 forman parte también de la polarización del transistor. Es decir, que no pueden tomar cualquier valor. Van a tomar valores en función de polarizar correctamente al transistor y a su vez determinarme la impedancia de entrada. Es decir, que RG, que es el paralelo, queda definido por la impedancia de entrada. Pero a su vez el valor individual de R1 y R2 queda definida por la polarización. ¿Se entiende la relación que hay? Es por eso que en el proceso de diseño tenemos que tener en cuenta tanto las condiciones estáticas como las dinámicas. O sea, no podemos diseñar por separado. Nosotros sí, acá en los trabajos prácticos de gabinete lo hemos visto así por separado, pero acuérdense que en un problema real, en la práctica, no vamos a poder hacer eso, porque el circuito algo tiene que hacer y normalmente o funciona como llave o funciona como amplificador, entonces no hay alternativa. Bien, ¿qué más? Tenemos ganancia de tensión, impedancia de salida, impedancia de entrada, listo. Bueno, fíjense que esto es el único, digamos,
La única contra que tiene el amplificador con FET es que la ganancia de tensión no se puede volver independiente del FET. Esa es la única contra que tiene. Pero el resto es una maravilla. Fíjense que la impedancia de entrada queda definida por resistencias, la impedancia de salida también queda definida por una resistencia nada más. Eso es buenísimo. Y bueno, esto lo van incorporando a su cajita de herramientas y van viendo a ver si esto les sirve o no para sus diseños. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, si ustedes necesitan una impedancia de entrada muy alta, van a tener que usar una etapa con FET. Porque esto no lo van a poder lograr estos valores, por ejemplo, no los van a poder lograr con un BJT, con el transistor bipolar. No se puede. O sea, no le da la nafta, digamos. Entonces, creo que no hay nada más por comentar. Pasemos al siguiente ejercicio. Acá nuevamente nos pide calcular las ganancias, las impedancias. Y también hacer el análisis de simplificación para hallar expresiones de diseño, ¿cierto? Entonces, acá identificamos la configuración. ¿Por qué terminal ingresa la señal? Por el surtidor. ¿Por qué terminal sale? Por el drenaje. ¿Cuál es el terminal que queda descartado? La compuerta. Además, ese terminal de compuerta tiene un capacitor que está puesto a masa. Así que no queda alternativa que esto sea puerta común. ¿Cómo va a quedar el circuito? Fíjense que los valores de las resistencias son exactamente los mismos que el anterior, así que el punto de trabajo es el mismo, no hay chance de que sea otro, son los mismos valores. Eso también tiene que ver con el hecho de que configurar y polarizar el transistor no son lo mismo, son dos cosas distintas, no los mezclen, porque por ahí siempre está la confusión de que son la misma cosa, ¿cierto? Y no es así, son dos conceptos diferentes, que están relacionados, pero son dos cosas distintas. Bien, entonces acá para no estirarla mucho más, voy a directamente plantear el circuito equivalente de pequeña señal. Les dejo como ejercicio a ustedes, planteen el circuito DCA y sobre ese circuito reemplacen el transistor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar así. La fuente de señal, como siempre. Ahora viene el surtidor. Del surtidor a masa, ¿qué hay? Una RS. Surtidor. La compuerta está puesta a masa. Y después que hay una fuente de corriente, fuente de tensión en este caso vamos a usar, que ¿cuánto vale? Mu por VGS. En serie tiene una resistencia RDS que va al drenaje. Del drenaje a masa, ¿qué hay? Está RD en paralelo con RL. Y ahí tenemos la salida, de ahí tomamos la salida. Que esto es más menos. Perfecto. La polaridad de la VGS, ¿cuál es? Menos en el surtidor, más en la compuerta. Eso lo dejamos tal cual, tiene que ser así. Esperen que voy a dibujar esto distinto porque si no está medio confuso. Acá vamos a poner RS. Ahí tenemos BI. Ahí tenemos la impedancia de entrada. Esto es VGS. Ahí. Listo. Ya está. ¿Qué más? Bueno, empecemos con el análisis. De acá de este circuito podemos ver que BI y VGS tienen la polaridad contraria y son la misma. Es decir, BI es igual a menos VGS. Si eso es cierto, entonces yo puedo reemplazar a VGS en la fuente de tensión. Acá. Y puedo invertir tomando el signo, incorporando el signo de BI o de VGS. Puedo invertir la polaridad, es decir, hacer que esto vaya hacia allá y ponerla en función de BI a la fuente de tensión controlada. ¿Por qué hago eso? Porque me conviene. Fíjense por qué. ¿Por qué me conviene que sea así?
Porque acá, fíjense que esta fuente de tensión controlada me queda en serie con la tensión de entrada y por lo tanto las puedo sumar fácilmente. O sea, antes también estaban en serie, pero el problema era que estaban en contraposición. Ahora quedan en serie, se suman aritméticamente fácil. O sea, se suman directamente, no se restan ni nada. Entonces, por eso me conviene. Porque fíjense qué voy a hacer. Voy a plantear la malla que está acá en el medio. Voy a plantear una ecuación de malla que está ahí en el medio. Entonces me queda BI más mu por BI. ¿Y la corriente para dónde la voy a tomar? Yo voy a tomar una corriente así. Vamos a llamarle corriente I. Voy a escribirlo mejor porque se me dio feo. Vamos a llamarle corriente I. Lo estoy tomando eso arbitrariamente. ¿Por qué? Porque me conviene que sea así. Ya van a ver por qué. Me queda, bueno, me genera caídas así, más menos. Entonces acá viene menos I por la suma de RDS más RD en paralelo con RL. Todo eso igual a 0. Todo eso, por supuesto. Entonces de acá, fíjense que fácilmente puedo sacar factor común BI. Me queda 1 más mu. Del otro lado me va a quedar I por RDS más el paralelo de RD con RL. Y bueno, acá fíjense que esto está a la vista que lo podría asumir como una sola fuente de tensión, una sola fuente dependiente de BI y directamente aplicar divisores de tensión. En definitiva, la ganancia de tensión de esto va a terminar quedando así. Ganancia de tensión es igual a B0 sobre BI, que me va a quedar igual a un divisor de tensión que va a ser mu más 1 por RD en paralelo con RL dividido RDS más el paralelo entre RD y RL. Listo. Me queda eso. Eso lo pueden verificar. Acuérdense que todo esto está ya resuelto en un PDF subido en el Google Drive. Bueno, hay que simplificar esto, o hay que tratar de simplificar esto, porque necesitamos hallar una expresión de diseño que nos sea útil para proyectar el circuito, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si RDS es mucho mayor que RD en paralelo con RL, lo cual suele ser cierto, podemos despreciar RD en paralelo con RL. Entonces nos quedaría así la ganancia de tensión. Aproximadamente mu por RD en paralelo con RL dividido RDS. Y como que mucho no me sirve porque todavía sigue dependiendo del transistor. RDS, mu, todo eso depende del transistor. Bueno, a ver qué más podemos hacer. Mu es igual a Gm por RDS. Y bueno, va a quedar sumando el 1 por RD en paralelo con RL. Todo eso dividido RDS. RDS por el mu suele ser mucho más alto que el 1 generalmente. Por lo tanto, acá esto me puede llegar a quedar así. Gm, el 1 se desprecia, ¿cierto? Gm queda por RDS, queda dividido por RDS, se cancela y me queda así. Y lamentablemente no puedo hacer más. Ya está, no, más que esto no se puede simplificar. A lo sumo podemos hacer un análisis en donde si RD es mucho mayor que RL, entonces la ganancia va a quedar más o menos Gm por RL. O si RD es mucho menor que RL, entonces la ganancia queda más o menos Gm por RD. Pero no se puede hacer mucho más. Más que eso ya está. O sea, ya no podemos simplificar más que esto. Listo. Ahora,
¿Cuánto vale la... ¿Qué más hace falta? La impedancia de entrada. La impedancia de entrada. Aquí va a ser igual. Y va a ser igual, está a la vista que va a ser igual a RS más el paralelo de algo, de una Z. Que no sé cuánto vale esa Z. Fácil. Lo único que tengo que hacer es hallar la impedancia equivalente, que acá está muy sencillo. Que fíjense, aquí va a ser igual a BI dividido I. Nada más. Y eso ya lo tengo resuelto en esta ecuación de acá arriba. Fíjense que va a terminar quedando que esa impedancia Z va a ser igual a RDS más RD en paralelo con RL, todo eso dividido mu más 1. Y ya está. ¿Vieron qué fácil? Entonces acá, viendo para atrás, me va a quedar todo esto en paralelo con RDS más RD en paralelo con RL. Todo eso dividido mu más 1. ¿Esto se puede simplificar? Sí, se puede hacer algo similar con lo que se hizo arriba. Fíjense que me va a quedar GM. O sea, RDS suele ser mucho mayor. Entonces, si RD en paralelo con RL es mucho menor que RDS, esto se puede aproximar a RS en paralelo con 1 sobre GM. Listo. Ahora, uno estaría tentado a decir, ah, perfecto, entonces si RS es mucho mayor que 1 sobre GM, la impedancia de entrada depende de GM nada más, de la transconductancia. Eso pasa siempre en BJT, pero acá en FED es distinto, porque acuérdense que es lo que habíamos dicho, que la GM del BJT suele ser mucho mayor que la GM del FED. Por lo tanto, acá el GM no va a ser tan grande como en el BJT, y estos valores RS y 1 sobre GM se van a parecer mucho y no voy a poder simplificar. O sea que hasta ahí nomás llega mi simplificación. Corroboren eso, corrobórenlo. ¿Qué más? Impedancia de salida. Bueno, la impedancia de salida, acuérdense el método que había que usar, es simplemente hallar la impedancia equivalente de Thevenin desde los bornes de salida. Tienen que enmudecer los generadores independientes, ver qué sucedió con los generadores dependientes, es decir, si se activan o se desactivan, y en base a eso hacer los cálculos, en base al circuito que les termina quedando. Obviamente tienen que excitar por la salida, porque si no, no funciona la cosa. Así que yo directamente voy a poner la expresión final, que si no recuerdo mal era... ¿cómo era? Porque acá hay que tener en cuenta que hay una R de señal, es decir, que RS aparece. Esto como quedaba... Creo que quedaba así. Sí. Me queda RDS más mu sí, todo eso mu por el paralelo entre RS y R de señal. Creo que era así. Sí. Eso en paralelo con RD. Bueno, fíjense que acá esto va a ser un valor bastante alto. Entonces, si a eso llamémosle Z', 0. Entonces, si Z'0 es mucho mayor que RD, RO va a terminar siendo RD, lo cual se cumple casi siempre. Casi siempre se cumple eso, siempre, o por no decir siempre. Entonces la impedancia de salida queda determinada solamente por el valor de RD y ya está. Fíjense que ya de por sí RDS es bastante más suele ser bastante más alto que RD, así que eso ya se está cumpliendo. Ya de entrada se cumple. Encima fíjense que acá la impedancia de salida se ve incrementada con más razón todavía. ¿Qué más? Nada más, listo. Bueno, para la parte del cálculo de la ganancia de tensión respecto al generador, eso lo tienen resuelto en el primer ejercicio,
que ya está a modo de ejemplo resuelto en la misma guía. Así que eso, lo único que tienen que hacer es mirarlo y ya está, o sea, y seguirlo, entender qué se hizo y listo. Cualquier cosa me consulta, como siempre. Así que bueno, eso es todo de momento, nos vemos en la próxima.